Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Vamos el día de hoy a hablar un tema titulado 12 hombres, haciendo referencia a los 12 apóstoles del Cordero, los cuales vienen en la Biblia citados, y iniciamos con Mateo 10, versos 2 al 4, en donde la Escritura nos deja sus nombres. Dice Mateo 10, 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a ir describiendo la vida de estos 12 hombres y la influencia que ellos trajeron sobre el mundo. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga en este tema a través de esos discípulos que levantó. Padre, háblanos, Señor, a través de estos hombres, la historia de ellos, lo que tú hiciste en sus vidas, los milagros que tú hiciste en ellos, en su carácter, en las misiones que ellos desarrollaron. Inspíranos, como lo hiciste con tantos otros a lo largo de la historia. Bendito sea tu nombre, te necesitamos. Amén. Hablando de los apóstoles, su influencia en el mundo fue muy vasta. Iniciaron como hombres comunes, exactamente como cualquiera de nosotros. Tenían profesiones comunes en su época. La mayoría eran pescadores, había un cobrador de impuestos, había un miembro de un partido político, había probablemente comerciantes o artesanos entre ellos, pues no de todos se describen sus profesiones. Y muchos eran de Galilea, que era una región agrícola en la que pudieron comerciar o sembrar. Se describe su carácter tal cual. Ellos tuvieron debilidades humanas ampliamente descritas, eran propensos a equivocarse, no eran de una universidad renombrada en la época, ni personas llenas de talentos naturales o de habilidades singulares. No eran eruditos al inicio de su ministerio, pero sí llegaron a serlo, pues se prepararon y se volvieron poderosos en la palabra. Y fueron seres como tú y como yo, que simplemente fueron cambiados por su maestro. Su vida fue marcada por la enseñanza, la formación que Jesucristo les dio en vida y sobre todo porque fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Eran hombres ordinarios a quienes Dios utilizó de una forma extraordinaria. Pusieron el mundo al revés y en cualquier lugar donde ellos estuvieron generaron muchos cambios y muchas bendiciones e influenciaron ampliamente a la sociedad. Por la gracia de Dios, estos 12 hombres cambiaron al mundo. Su vida fue altamente influyente y la humanidad fue una antes y después de Cristo, y sobre todo después de Cristo porque ellos lo proclamaron y lo hicieron conocer a muchas naciones conocidas en su época. De tal manera que proclamaron la verdad poderosamente y establecieron iglesias, fundando las comunidades de creyentes en los adecuados cimientos escriturales, y testificaron del poder transformador de Dios a toda alma necesitada. Ellos tenían características muy especiales por el llamado que Dios les hizo. Darían testimonio de Cristo y serían llenos de la plenitud de Dios y enseñarían la doctrina porque habían estado con Cristo desde el principio. Y es importante tener presente estas características para que sepamos identificar a un apóstol, sobre todo porque hay personas el día de hoy que llegan a decir que son apóstoles. Entonces, ¿cuáles son las características en la Biblia de un apóstol? Hay personas vivas que dicen yo soy un apóstol. Y entonces, ¿eso es posible? ¿Puede haber un apóstol el día de hoy vivo que diga yo soy un hombre, mi ministerio es que soy apóstol? Y bueno, vamos a leer la Biblia para ver las características que tiene un apóstol y para poderlo entender. El libro de Juan, capítulo 15, versos 26 y 27, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces ellos iban a dar testimonio de Jesucristo y ellos habían estado con Cristo desde el principio. O sea, fueron personas formadas por Cristo, instruidos en la vida de Cristo, sellados por el Espíritu Santo. Iba a venir ese Consolador, sobre ellos no se iban a quedar huérfanos.
e iban a estar llenos de Dios, de una manera particular, llenos de Dios, para continuar con la guianza de Dios, estableciendo iglesias en todo lugar en donde ellos fueran predicando el Evangelio. Pedro mismo, el apóstol, enfatiza esto cuando habla de su apostolado. Él describe ese llamado que Dios le dio y el privilegio que tuvo al haber sido llamado por Cristo, a quien lo refiere de una manera muy respetuosa. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. O sea, no son cosas que se nos ocurrieron, sino vimos con nuestros propios ojos a su majestad. Y le habla de una manera muy respetuosa a Cristo, y como aquellos que fuimos instruidos por Cristo y caminamos con Él y lo seguimos, no cuentos que a alguien se le ocurrió, sino cosas reales que su majestad, el Rey de Reyes, nos enseñó, es que nosotros les venimos a decir estas grandes verdades. Entonces fue un privilegio muy grande el que ellos tuvieron, vivir con Cristo y ser enseñados directamente por Cristo, ser llamados por Cristo, porque el único que levanta apóstoles es Dios. Y de hecho, Cristo cuando partió les dio el privilegio de que durante 40 días apareció resucitado a ellos y les estuvo ministrando a uno por uno de ellos. Hechos capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién los escogió? Cristo. No es que alguien se ponga a sí mismo, no es que alguien diga yo soy apóstol. Cristo los escogió, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Cristo vino resucitado en un cuerpo humano resucitado y se les apareció y les dio pruebas que no generaban duda alguna de que Él era. Lo conocieron antes de padecer el sacrificio, después también, y les estuvo ministrando por 40 días. Qué privilegio tan grande tuvieron ellos. Ellos fueron entonces testigos de la resurrección de Cristo y enviados a proclamar la verdad en todo el mundo. Hechos 1, versos 8 y 9 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Entonces ahí estamos viendo el momento en el que Cristo es alzado, llevado al cielo lleno de gloria, y les da antes de partir a sus apóstoles un llamado, que es que fueran, buscaran ese poder y que ellos iban a ser sus testigos. Entonces fueron testigos iniciando en Jerusalén, cosa que pasó, en toda Judea, situación que también pasó porque proclamaron el Evangelio en todo Israel, en Samaria también y hasta lo último de la tierra. Iniciaron por esa nación y después fueron por todas las demás naciones proclamando la verdad. Y como Dios los envió, había gracia en ellos y se veía el cielo abierto en los ministerios que ellos tenían. Hechos 4, verso 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Todos estaban llenos de poder, todos eran usados y daban testimonio de que Cristo resucitó, y tenían mucha gracia del cielo, mucho favor, mucha ayuda, mucha bendición del Padre sobre cada uno de ellos, de tal manera que iban gloriosamente extendiendo el reino de Dios. Y de hecho Dios los estableció en el nivel más alto de autoridad en la iglesia, obviamente después de Cristo, porque Él es quien los constituyó apóstoles. Y vamos a leer un pasaje para tener este punto claro. Efesios 4, versos 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles. Está hablando de Cristo. Cristo constituyó a unos apóstoles. Él levantó apóstoles, les dio ese título, les dio ese cargo. Él lo dio y nadie más lo puede dar. Nadie se puede autoproclamar apóstol. Tiene que tener las características que hemos estado diciendo: ser testigos de la resurrección de Cristo, haber sido enseñados por Cristo, haber sido llamados por Cristo. Y Él los constituyó, Él es el que los llamó, el que los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todo a final de cuentas es por el bien de la iglesia. ¿Por qué Dios levantó apóstoles? Por tu bien. ¿Por qué Dios levantó profetas? Para bendecirte. ¿Por qué Dios levanta ministerios que son muy hábiles para evangelizar? Para bendecirte también. Y pastores y maestros para que seas perfeccionado y puedas ser útil en la obra del ministerio y para que edifiques a todo el cuerpo de Cristo. Dios bendice y levanta ministerios porque ama mucho a su iglesia. Y veremos una breve reseña, porque se podría hablar muchísimo de cada uno de ellos, muchos temas, a veces de varios de ellos, porque hay mucha información de algunos, de otros no tanta, pero vamos a comentar, aunque sea brevemente, la vida de cada uno de ellos a lo largo de esta plática. Empezamos con Andrés. Andrés fue un ganador de almas que tenía un cuidado en lo individual. Él se interesaba por las personas y en lo individual iba y ganaba las almas. Él fue discípulo de Juan el Bautista y fue el evangelizador de su hermano, que también fue apóstol, que fue Pedro. Juan capítulo 1, versos 40 al 41 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y cuando vemos que dice la Biblia, este halló a su hermano, quiere decir que estaba buscando a su hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pedro? ¿Han visto a Pedro? ¿Dónde anda Pedro? ¿Se fue a pescar? ¿Se fue en algún lugar? ¿Se fue al otro? Y cuando lo encontró le dice: hey Pedro, ven, deja eso de la pesca, te quiero presentar algo muy importante. Hemos hallado a aquel que es el Mesías. Y no fue el único, por eso dice que iba y proclamó a Jesús y había escuchado a través de Juan y llevaba a otros a Cristo. Fue el primero en ser elegido por Jesús y entonces ayudó a otros a acercarse a Cristo, como fue el caso de su hermano. Y hay pasajes interesantes que nos describen cómo él se preocupaba por las personas. Por ejemplo, cuando fue la alimentación de los 5,000 familias, que eran 5,000 hombres con una familia cada uno detrás, 5,000 familias, y no había nada humanamente hablando suficiente para alimentar a tantas personas que habían dejado todo para ir a buscar a Jesús y que tenían por razones naturales necesidades de ingerir alimento. Andrés estuvo involucrado en ese milagro de manera especial. Juan capítulo 6, versos 8 y 9 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? O sea, ese Andrés tuvo la sensibilidad de que un muchacho se le acercó a él. Quizás porque Jesús estaba rodeado por sus apóstoles o un poco inaccesible para ese muchacho. Y le dijo: oye, pues yo tengo algo, si puede ayudar este poquito a los demás, pues te lo doy. Entonces Andrés, que era sensible por los otros, era sensible por el muchacho, era la ofrenda de un muchacho, era la ofrenda de un joven, de un adolescente que quería poner de lo suyo para alimentar a los demás. Y entonces esa ofrenda se maneja de una manera sagrada, no es algo nunca para despreciar. Y va con los 5 panes de cebada y los 2 pececillos y busca a Jesús y se lo da y le dice: mira, al menos este muchacho trajo esto. Yo sé que no es prácticamente nada para tantos, pero tenemos una ofrenda para alimentar a tantos. Y tú sabes la historia. Jesús les pide que se recuesten en grupos y ora, le da gracias a Dios, reparte los panes. Y iba Andrés con una canasta y metía la mano y salía otro pez y salía otro pez y salía otro pan y salía otro pan y estuvieron multiplicándose los panes y los peces para 5,000 familias representadas por sus 5,000 hombres que le daban de comer a cada uno de los de su familia y de su casa. Entonces fue sensible Andrés, tuvo fe, puso lo que había. Un muchacho, alguien que dio una ofrenda: te la pongo yo a ti, Jesús, pero tú bendícela. Y nos enseña que cuando nosotros estamos en medio de grandes necesidades, pongamos lo que tenemos y Dios va a abrir el cielo y va a multiplicar los panes y los peces, como lo hizo a través de esa disposición de generosidad del muchacho y de Andrés, que fue empático con el muchacho y valoró la ofrenda de ese muchacho. Hablando de su vida misionera, existen menciones históricas suyas en diferentes lugares. Eusebio lo mencionó sirviendo al sur de Rusia, alrededor de la región que está en el Mar Negro, y también se mencionan misiones de él en Escitia, que es una región
que ocupa parte de los actuales países de Ucrania, Rusia y Kazajistán. Y se menciona también que él fundó iglesias en Bizancio, que es actual Estambul. Hay referencias suyas en Grecia, en Patras, en Acaya, y se le describe siempre dándose por la iglesia, ordenando ministros en lo individual, procurado alma por alma. Sobre su muerte se cita que él desató la ira del gobierno porque ganó la esposa del gobernador para Cristo, y entonces no le gustó que fuera ganada su esposa, y era siempre fiel a ese asunto de ganador de almas individuales, alma por alma. Murió crucificado con una cruz en forma de X, no en una forma vertical, sino en forma de X, que es conocida como la cruz de Andrés. Y tuvo la oportunidad de retractarse y no lo hizo durante su martirio, de tal manera que a Gaetes, que era su torturador, le decía: salva tu vida, Andrés, hombre, ¿por qué te voy a colgar ahí en esa cruz? Retráctate ya, hombre, desmiente todo esto, quítate esas fábulas y ya no te matamos. Y Andrés le predicaba a ese torturador y le decía: no, es que mira, más que esto, yo pierdo mi vida, pero tú estás perdiendo tu alma. Y entonces exhortaban uno al otro, uno queriendo que no fuera a muerte o detener el sacrificio, y el otro diciendo: tú te deberías de preocupar por tu alma. Y así murió, aún consolando desde la cruz a sus creyentes, a su iglesia, no desistiendo, no negando a Cristo. Y sus últimas palabras se dice que fueron: acéptame, oh Jesucristo, a quien vi, a quien amo, en quien soy, acepta mi espíritu en tu reino eterno. Dio la vida por su maestro Andrés. Pedro, su hermano, es uno de los apóstoles más descritos en la Biblia. Fue evangelizado, como ya describimos, por su hermano Andrés, y se convirtió en una pesca milagrosa que tuvo después de haberse esforzado toda la noche y no haber sido provisto en nada. Y eso te da la idea cuando alguien está trabajando toda la noche de que necesitaba realmente el dinero. Y entonces de repente, al final de ese esfuerzo que no obtuvo nada, ve a Cristo y Cristo le dice dónde pescar. Un carpintero dándole instrucciones a un pescador dónde pescar, pues no parecería humanamente muy buen consejero. Sin embargo, le dice: bueno, maestro, toda la noche lo hemos hecho, me hacen tu palabra, échale la red. Y va y toma el consejo de lo que le dijo Jesucristo y empieza a llenar su barca de peces. Y fue bendecido económicamente y pudo pagar sus deudas o arreglar los asuntos que tenía. Y por algo Dios, que conoce nuestras necesidades y nuestros corazones, le dio una pesca milagrosa. Y trabajó con ese hombre mucho. Tenía muchas dificultades en su carácter. Muchas veces Pedro es ampliamente descrito porque nos refleja a nosotros, que nos parecemos mucho a Pedro. Era impulsivo, actuaba a veces primero y pensaba después. Por ejemplo, cuando ven a Jesús y creen que era un fantasma, dice: no, yo voy a ir, si es Jesús, manda que yo camine sobre el agua. Y va y le dice Jesús: ven. Venía Jesús andando sobre el agua y él empieza a caminar sobre el agua, y impulsivo, pero de repente se pone a pensar, como diciendo: oye, los hombres no caminan sobre el agua, y se empieza a ver la tormenta, empieza a ahogarse y luego pide ayuda. Entonces era una persona que no era muy analítico, que era impulsivo, que era arrebatado. De repente decía: yo voy a dar mi vida por ti, y hasta le va y le corta la oreja a Malco cuando iban a prender a Jesús, y después lo estaba negando. O sea, se desdecía, no era una persona consistente. A veces tenía coraje y enfrentaba con carácter cosas que otros no enfrentaba, y a veces después se retractaba y lo negaba. E incluso hay un pasaje en donde el mismo apóstol Pablo lo reprende por cobarde. Pero Jesús trató con él. Jesús cambió a Pedro por completo. Lo hizo un hombre nuevo, lo hizo cambiar de una manera increíble. De hecho, cuando Jesús murió, ya estaba Pedro casi regresándose a su oficio, y dice: pues me voy a pescar. Y otros, los apóstoles, dicen: bueno, pues vamos contigo. Y cuando estaban ahí en la pesca, Cristo aparece de nuevo y les da una pesca milagrosa, como lo había hecho al principio, de una manera abundante. Y él entonces se entrega a una fe fortísima en Cristo y fue cambiado en su carácter. Fue muy usado, y en la Biblia se describen cómo él predicó y dirigió el avivamiento en Jerusalén después de la muerte de su maestro.
Y además hay misiones en la Biblia que están descritas y evidencias históricas de otras misiones. Se sabe que tuvo cuidado por la iglesia de Antioquía. Hay evidencias de su presencia en Bitinia, en Galia y viendo por el reino en Roma. Y bueno, aprendió, a prevalecer, a ser firme, y enseñó esa forma de ser firme y de no andarse tambaleando, no ser un niño fluctuante a la misma iglesia. Después, 2 de Pedro capítulo 3, versos 17 al 18, dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrándoos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces Él aprendió a ser firme. Él aprendió a no andar en sus impulsos. Él aprendió a no ser arrastrado por los errores de los inicuos y llevó a la iglesia a eso que Él se había hecho fuerte, supo llevar a la iglesia. Y sobre su muerte, Él terminó siendo crucificado por Nerón en Roma. Y incluso hay referencias de que Él predicó en ese lugar antes de morir. Jesucristo le dijo que iba a morir y le anunció de qué muerte iba a morir. Juan capítulo 21, verso 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. O sea, Jesucristo le dijo: sígueme. Pero yo quiero algo, Pedro. Quiero que tú estés dispuesto a dar la vida por mí. Y te anuncio que cuando seas viejo, ahora todavía estás joven, pero tú vas a extender tus manos y te va a ceñir otro. Te vas a rendir y vas a decir: Señor, que sea lo que tú quieras de mi vida. Tú dame fuerza, Señor, y tú ayúdame, y tú llévame a donde tú quieras y como tú quieras, y tú dame esa fuerza que yo no tengo para enfrentar el martirio. Y vas a glorificar a Dios con esa muerte. Y él había visto que cuando Jesucristo decía algo pasaba, porque Jesucristo le había dicho: me vas a negar varias veces antes de que el gallo cante, y pasó y vio predicciones de Jesús. Entonces, si Jesús le decía: vas a morir de esta muerte, sabía que iba a pasar. Pero ¿sabes qué hizo? Siguió. Voy a ser tu siervo. No te voy a negar. Y voy a andar en este camino, aunque dé mi vida por ti. Y lo siguió. Siguió a Cristo. Un historiador escribió de las dificultades al final de los días de Pedro. Te lo voy a leer. Dice: condenado injustamente, Pedro fue arrojado en la horrible y fétida cárcel de Marmetina. Allí, durante 9 meses, en la más completa oscuridad, soportó monstruosa tortura, maniatado contra un poste. Nunca antes ni después hubo un calabozo tan horroroso. Los historiadores lo describen como el más temible de los lugares concebidos para la brutal imaginación humana. No alcanzamos a imaginar cómo se las arregló Pedro para sobrevivir aquellos terribles e interminables 9 meses. Durante todo este tiempo estuvo maniatado de pie, encadenado a la columna, imposibilitado de acostarse para descansar. Sin embargo, su espíritu magnífico permaneció firme. Estaba encendido con el inmortal fervor de su alma noble, que proclamaba la gloria de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La historia nos brinda el asombroso dato de que, a pesar de todos los sufrimientos a los cuales fue sometido Pedro, llevó a la conversión a sus carceleros, Procesus, Martiniano, y a 47 personas más. Encontró la muerte en Roma, como lo había predicho, a mano de asesinos romanos, quienes lo crucificaron de acuerdo con sus diabólicas costumbres. El apóstol se negó a morir en la misma posición que nuestro Señor, declarando que no lo merecía. Pedro pidió ser crucificado en posición invertida, colgado con la cabeza hacia abajo. Por eso esa cruz invertida se le llama la cruz de Pedro. Estuvo dispuesto a dar la vida porque vio a Jesús resucitado. Sabía que no era una mentira. ¿Quién daría la vida por una mentira? Pero él sabía, no es una mentira. Y es algo grandísimo lo que yo recibí: su majestad.
me llamó a mí. Y si finalmente algún día daremos la vida por algo, de alguna forma, en algún accidente, en alguna enfermedad, pero todos la vamos a dar, ¿por qué no dar la vida por aquel que tanto me amó y se dio por mí? Felipe, otro apóstol, él era un judío con influencia griega, un joven judío liberal que tuvo influencias griegas en su formación. Su nombre quiere decir amante de los caballos y se le ubica en la tribu de Zabulón. Ayudó a que el evangelio fuera llevado a griegos y a judíos. Y vamos a ver cómo él llevó el evangelio ganando a un judío que lo hizo de manera inmediata a haber recibido su llamado. Juan 1, versos 43 al 46 dice: el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael, y ese halló quiere decir lo mismo, lo anduvo buscando a alguien que le quería predicar, Natanael. Y le dijo: hemos hallado de quien escribió a Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ven. Me gusta su frase mucho: ven y ve, tú ves si es bueno, si es malo, pruébalo, óyelo, escúchalo, está bien que dudes, pero ven y ve, entérate de si vale la pena seguir a Jesucristo o no. Y entonces él motivaba a seguir a las personas y era muy sensible a llevar a las personas a Cristo. Vamos a ver ahora cómo acercó, no a un judío, sino a los griegos a Jesús. Juan capítulo 12, versos 20 al 22 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, que además Andrés tenía esa característica de ver en lo personal por los otros. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, porque no era algo así como que fácil, ¿no? Ahora le vamos a llevar a griegos a Jesús, que vino para salvar a los israelitas. Era controversial, pero yo quiero que también los griegos se salven. Y entonces le lleva a los griegos a Jesús junto con Andrés, hace equipo para meter un cambio y una renovación en el pensamiento y llevar ahora a los griegos a Jesús, que también necesitaban al Salvador. Y Dios bendijo a tal grado la petición que hasta el Padre se presentó audiblemente por eso que hizo Andrés junto con Felipe. Juan 12, versos 28 al 30 y luego verso 32. Dice: Padre, Jesús hablando, glorifica tu nombre. Cuando oyó que venían los griegos y querían hablar de él. Y entonces vino una voz del cielo, y aquí ves al Padre hablando: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, el Padre estaba muy interesado en que los griegos oyeran, y los griegos y los mexicanos y los de cualquier otro país. Y la multitud estaba ahí y había oído la voz y decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabes, griego, que tú quieres oír hablar de mí? Tú, griego, que viniste y que pediste hablar conmigo, no solamente me vas a oír a mí, vas a oír al Padre. Y le habla al Padre, y el Padre habla y dice: yo le he glorificado y le glorificaré otra vez. Querías, griego, oír hablar de mí. Me vas a oír a mí y vas a oír al Padre. Entonces, qué milagro tan grande, qué manera en la cual Felipe quería llevar a los griegos a Cristo, y Cristo no les permitió solamente oír su voz, sino también la del Padre. Una gracia enorme. Y entonces además les da una promesa: si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y sí fue levantado de la tierra, porque terminó en la crucifixión siendo levantado y atrajo a todos a sí mismo. De tal manera que ese milagro que pasó con los griegos y empezó a entrar el evangelio y las oportunidades de entregarse al Salvador, inició por Felipe, que tuvo la osadía de ir a decir: también los griegos necesitan a Jesús. Hay referencias misioneras de Felipe. En Escitia, 20 años se dice que predicó el evangelio. En Hierápolis, que es una ciudad interesante porque hay muchas referencias de que Felipe estuvo allí. Pero a pesar de que estaba cerca de Colosas y Laodicea, Hierápolis, y de que Juan y Pablo le escribieron a estas ciudades y estaban tan cerquita, nunca hay una carta que hubiera sido dirigida a esta ciudad de Hierápolis. Y los teólogos dicen: ¿sabes por qué no le escribió Pablo o por qué no le escribió Juan?
porque ahí estaba Felipe. Y había un respeto y un decir, esa es responsabilidad de Felipe. Y sabemos que él está en Hierápolis extendiendo el evangelio de Dios. Y entonces respetan su autoridad y le dejan la ciudad a él. También hay referencias en Frigia, en donde se dice que él realizó una resurrección y reprensión de actos idolátricos que le valieron la persecución y que desencadenaron su muerte, crucificado también. Todos los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Natanael o Bartolomé tuvo uno de los llamados con más promesas de los apóstoles. Muy interesante su llamado. Juan capítulo 1, versos 47 al 51 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara y que tú estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás, y de cierto te digo, que vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí vemos el llamado que Dios le dio a ese hombre, precisamente porque Felipe fue y lo buscó y lo llevó a Jesús. Y el que hace cosas maravillosas es Jesús. Todo lo que podemos hacer es llevar a la gente a Jesús y que Jesús le hable. Porque Jesús es el Salvador, Jesús es el que habla al corazón, Jesús es el que da promesas y el que bendice. Y las que le dio a este Natanael o Bartolomé es: tú vas a ver a los ángeles de Dios que suben de ahora en adelante y descienden, vas a ver el cielo abierto y vas a ver muchísimas bendiciones. Una característica de un verdadero apóstol y un verdadero ministro: traer lo celestial y ver lo celestial en la tierra. Este hombre fue llamado, se piensa que era de la tribu de Neftalí, y se le ubica en misiones junto con Felipe en Hierápolis. También se habla mucho de él en Armenia, que fue otro de los campos evangelísticos suyos, y de hecho la iglesia de Armenia lo considera su fundador. Y se habla de él como un alumbrador del lugar junto con Tadeo, de quien hablaremos más adelante. También hay referencias suyas en revisión en la India. Sobre su muerte se dice que sanó a la hija de un rey, exponiendo la inutilidad de los ídolos, y que el hermano del rey, de nombre Astiages, celoso, lo persiguió, golpeó y crucificó. Algunos citan que él fue desollado antes de ser crucificado, y a pesar de las torturas y la dificultad, nunca se retractó de su maestro. Seguimos con Mateo o Leví. Su trabajo dice mucho de él. Él pertenecía a la clase de los burócratas, recaudaba impuestos y debió de haber tenido cierta formación académica para haber sido seleccionado por los romanos. Se estima que Mateo hablaba arameo, griego y lenguas latinas, y se piensa que al menos al inicio era el más culto de los 12 en el ministerio. Su entrega es especial. Marcos capítulo 2, verso 14 dice: al pasar por ahí, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Un hombre que es Mateo, también llamado Leví, que era hijo de Alfeo, tenía 2 nombres, y de manera inmediata, en cuanto Jesús le llama, deja todo y le sigue. No fue discípulo de Juan el Bautista como los otros, sino una persona que estaba en el mundo, estaba robando, estaba cobrando impuestos, estaba quedándose dinero, etc. Pero cuando ve a Jesús, dice: esto está mucho mejor que lo que me puede dar el dinero, y va y deja todo y le sigue. Él hizo un banquete en su casa, invitó a otros a su casa, influyó en su jefe, que se llamaba Zaqueo, para que se entregara al maestro. Y su obra más importante es evidentemente el Evangelio según San Mateo, que es el más amplio de la Biblia, el más largo, está lleno de referencias proféticas porque demuestra demasiado que Jesús era proféticamente el Mesías, y habla muchísimo de la sabiduría de Cristo, con un énfasis especial en este Evangelio. Hay misiones de él donde se hacen referencias en Etiopía, en Macedonia, en Siria y en Persia. También este hombre dio su vida por su maestro. Jacobo, hijo de Zebedeo, que era otra pareja de hermanos. Además de Andrés y Pedro, había otros que eran Jacobo y Juan. Y vamos a ver esa otra pareja de hermanos. Y en este caso empezamos con el mayor, que era Jacobo, de los 2 hermanos de los cuales vamos a hablar. Y
había también otro Jacobo que hablaremos más adelante. Al igual que Mateo recibió su llamado mientras trabajaba y reaccionó de una manera inmediata. Mateo capítulo 4, versos 21 al 22 dice: pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Se piensa que él era propietario, o su familia era propietaria de una compañía pesquera, y les debió de haber ido bien. Estaba con su padre, estaba Juan, estaba su hermano, tenían ahí su negocio pesquero. Y pasa Jesús y entonces lo llama y deja todo. Deja al padre, deja el trabajo, deja todo. Dice: Jesús es digno de que yo vaya y le sirva y le ame. Era una persona que, al igual que Juan, tuvo muchos problemas de carácter que se describen en la Biblia. Por ejemplo, malentendía el celo de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas 9, versos 54 al 56. Dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, o sea, porque no solamente lo hizo Jacobo, sino también Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los samaritanos no recibieron a Jesús, y le indignó tanto a Jacobo y a Juan, que decían: ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que consuma a los samaritanos? No te recibieron, que ahora que se quemen todos. Imagínate, como Elías alguna vez citaron un juicio antiguo, pero no entendían por qué pasó uno, y ahora lo curioso es que tenían la fe. O sea, si mandamos, les va a caer fuego del cielo. No tenían la duda de si puede pasar o no. Sabían que podía pasar y que iba a pasar, sino la duda era si Cristo lo quería o no. Y entonces Jesús les dice: no, espérate, no, yo no vine a perder las almas, sino para salvarlas. Y les instruye sobre el amor a él y a su hermano. Y mira que su hermano quedó altamente influenciado por Cristo y cambiado en su carácter. Tenía Jacobo, y Juan también, una idea de superación, la cual a veces se aprende en la casa. Y buscó junto con su hermano tener un lugar preeminente en el cielo, y además fue influido por su madre. Marcos 10, versos 37 al 40 dice: ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es para mí o darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. Y entonces vemos cómo tener un deseo de superación, aunque sea en un sentido espiritual. Quiero estar cerquita de Jesús, pero no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Y que cuando Él esté en su reino, yo esté uno a la derecha y uno a la izquierda. Y su madre les aconsejó: vayan y pídanle a Jesús eso para que se ganen esa forma. Y ese tipo de maneras de actuar a veces se aprenden en la familia. Tú sé grande, tú sé el primero, tú sé el que destaque, tú sé el que te ganes el título y tengas esto, tengas lo otro. Una familia ahí con sus barcas, una compañía de un negocito de pescadores, y ahora lo estaban extrapolando esa formación a ser el primero en el reino y el que esté allá al ladito de Jesús. Jesús, viendo la situación, aprovechó para instruir a todos los discípulos sobre el servicio. Marcos capítulo 10, versos 41 al 43 dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿cómo ganas la autoridad? ¿Porque le pides a Jesús que te dé una palanca y te siente al lado? No. Si tú quieres ganar autoridad sobre los demás, lo que vas a hacer es irlos a servir. Y no vas a actuar como en este mundo actúa la gente, queriendo ser grande como lo hacen los reyes o como lo hacen las personas en esta tierra, sino que lo vas a hacer al revés. Vas a servir a los demás y eso te va a dar autoridad. Fue el primer apóstol en dar la vida por su maestro.
Hechos 12, versos 1 al 2, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estaba torturando cristianos y en el caso de Jacobo lo mató a espada. Y entonces cumplió la profecía de que bebería de la copa que Jesús bebía, que eran las grandes dificultades, y que era bautizado con el bautismo que Jesús era bautizado, el bautismo de fuego, los problemas en la vida y las dificultades. Y así es como partió este gran apóstol. No quiero dejar de hablar de él sin mencionar que fue uno de los principales apóstoles, junto con Pedro y con Juan. Fue de los únicos que participó en la transfiguración y dirigió a la iglesia en un papel importante después de la partida de Cristo. Hay una tradición que también lo ubica como un predicador en España, pero hay debate si él estuvo o no en ese lugar. Ahora vamos a hablar de su hermano. Ya hablamos de Jacobo, que fue el primero en morir, por cierto, y ahora vamos a hablar de Juan, el hermano de Jacobo, que fue el último en morir. En esa familia estuvo el primero y el último en morir de los apóstoles. Él era hermano de Jacobo y era discípulo de Juan el Bautista, uno de los más destacados de entre los 12 y también una de las columnas de la iglesia, que de hecho el mismo Pablo citó que era una de las columnas de la iglesia. Era influyente, su familia, como lo describimos, tenía una empresa de pesca y veía con mucho amor a Jesucristo. De hecho, él vio el juicio de Cristo porque conocía al sumo sacerdote y de alguna manera con sus influencias se coló y estuvo ahí viendo el juicio. Y estuvo presente en la crucifixión, a diferencia de los demás, y entonces recibe la responsabilidad de cuidar a María, como ya también lo describimos, la madre de Cristo. Estaba cercano, muy cercano al corazón de Cristo, cambió por completo su carácter. Esa forma de conquistar las cosas en la carne o como te educaron en la familia, la cambió por completo y estaba enamorado. En la última cena estaba muy cerca del corazón de Jesús. Era un hombre de fe que rápidamente creyó en la resurrección aún antes que los demás. Juan 20, versos 4 al 8, vamos a ver un pasaje que lo habla, dice: corrían los dos juntos, y eran Juan y Pedro los que corrían. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y aquí está hablando de Juan, y llegó primero al sepulcro. Era más joven, era normal que corriera más rápido. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea, vio todo ordenado, como Jesús dejó todo ordenado, pero no entró, se quedó impresionado. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Recuerda que Pedro era más impulsivo, más osado. Entra al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, que se refiere a Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y aquí vemos que no había visto a Jesús resucitado. Nada más ve que estaba la tumba vacía, como luego le apareció por 40 días a todos ellos, pero ya había creído. No fue como Tomás, era un hombre que tenía una fe más fácil. Su obra fue amplia, participó en la fundación de muchas iglesias, fue misionero en Asia Menor hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo, tuvo discípulos notables como Policarpo, escribió parte de la Biblia, un evangelio, 3 cartas apostólicas y un libro profético que es el libro del Apocalipsis, y fue una persona realmente muy usada. Su denuedo y su fuego impresionó a todos, aún en Jerusalén. Vamos a leer un pasaje que hace referencia a Juan, dice Hechos capítulo 4, versos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces tenía impresionados, ¿de dónde sacó Juan? ¿Cómo le hizo Juan? ¿Cómo le hizo Pedro? Esos pescadores, ¿por qué tienen ese denuedo? ¿Por qué tienen esa forma de hablar que no podemos debatir contra ellos si ellos no estuvieron con tantos estudios como nosotros? Sobre la muerte de Juan, aunque él estuvo dispuesto a arriesgarse en la hora más oscura con Cristo, no le pidió nada más. Su muerte fue pacífica a una edad avanzada, aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Pero hay una referencia histórica que quedó escrita sobre la manera en la que él trató a una persona cuando se había desviado. Y la voy a leer porque se le atribuye al apóstol Juan y nos deja mucho
saber en la práctica cómo era el amor de ese apóstol, que tanto habló y lo describió. Dice la referencia: después de la muerte del tirano, regresó de la isla de Patmos a Éfeso. Y también fue, al ser llamado, a las regiones vecinas de los gentiles, en algunos lugares para designar obispos, en otros para establecer iglesias completamente nuevas, y en otros para afirmar en el ministerio aquellos que habían sido señalados por el Espíritu Santo. Cuando llegó a una de estas ciudades, no muy lejos, y de la cual algunos dan el nombre, y hubo consolado a sus hermanos, se volvió hacia el obispo ordenado, y al ver a un joven de fina estatura, de rostro agraciado y de mente alerta, dijo: a este te encomiendo con toda sinceridad en presencia de la iglesia y de Cristo. Llegó con un discípulo y se lo dio al pastor. El obispo lo recibió y prometió lo solicitado. Juan repitió y testificó en el mismo sentido y luego regresó a Éfeso. El presbítero llevó a su casa al joven que se le había encomendado, lo educó, lo disciplinó y lo estimó. Y finalmente lo bautizó. Después disminuyó la vigilancia y el cuidado que él había ahí ejercido, como si ya lo hubiera consagrado a una protección perfecta en el sello del Señor. Pero ciertas personas ociosas y disolutas, familiarizadas con todo tipo de perversidad, lamentablemente se acercaron a él, prematuramente liberado de limitación. Al principio lo indujeron a entretenimientos ociosos, luego a salir de noche a saquear. Después lo animaban a hacer algo más grandemente desviado. Y poco a poco se acostumbraba a maneras como un potro poderoso sin brida que se había salido del camino recto, que muerde el freno y que arroja con ímpetu su vida al precipicio. Con el tiempo, renunciando a la salvación de Dios, se entregó a todo tipo de ofensas y, habiendo cometido algún crimen grave, ahora estaba arruinado y esperaba sufrir al igual que los demás. Tomó, por tanto, a esos mismos compañeros y formó con ellos una banda de ladrones. Fue hecho su jefe, superándolos a todos en violencia, en matanza y en crueldad. Pasó el tiempo y en cierta ocasión mandaron llamar a Juan. Después de ocuparse de otros asuntos a los que él había venido, el apóstol dijo: ven, obispo, entrégame mi depósito, el cual Cristo y yo te encomendamos en presencia de la iglesia que presidas. Al principio el obispo se sintió confundido, pensando que se le reclamaba insidiosamente el dinero que él no había recibido. Sin embargo, no podía devolver lo que no había recibido, ni tampoco descreerle a Juan. Pero Juan le dijo: te pido al joven, al alma de un hermano. El anciano, gimiendo pesadamente y también sollozando, dijo: está muerto. ¿Cómo? ¿De qué muerte? Está muerto para Dios, respondió. Se volvió perezoso, perverso, abandonado y por último ladrón. Y ahora anda en algún lugar en vez de en la iglesia, y se ha instalado en una montaña con una banda de otros que son como él. Al escuchar esto, el apóstol desgarró sus vestiduras y mientras se golpeaba la cabeza con grandes lamentos dijo: dejé el alma de un hermano a cargo de un excelente cuidador, pero ahora preparadme un caballo y que alguien me guíe. Y así se alejó de la iglesia cabalgando, y al llegar a la región fue tomado por prisionero por el vigía de la banda. Sin embargo, ni siquiera intentó huir, ni rehusó ser apresado. Por el contrario, exclamó: para este propósito he venido, llévenme ante su jefe. Mientras tanto, el joven esperaba en pie armado, pero al reconocer que era Juan quien avanzaba hacia él, se volvió para huir, abrumado por la vergüenza. Sin embargo, el apóstol le persiguió con todas sus fuerzas, olvidándose de su edad y exclamando: ¿por qué huyes de mí, hijo mío? De mí y de tu padre indefenso y anciano. Ten compasión de mí, no temas, todavía tienes esperanza de vida. Intercederé por ti ante Cristo, y si fuera necesario, con gusto sufriría la muerte por ti, como Cristo lo hizo por nosotros. Daré mi vida por la tuya. Quédate, créeme que Cristo me ha enviado. Al escuchar esto, el joven se detuvo y lo miró con una expresión abatida.
Luego apartó de sí sus armas y entonces temblando se lamentó amargamente y abrazó al anciano, suplicando por sí mismo con sollozos cuando podía, como si se bautizara por segunda vez en sus propias lágrimas, ocultando solo con su mano derecha. Pero el apóstol se comprometía y le aseguraba solemnemente que había encontrado el perdón para él en las manos de Cristo por medio de sus oraciones, y oraba postrado de rodillas y le besaba en su mano derecha como limpia ya de toda iniquidad, y lo condujo de regreso a Cristo, a la gracia y a su iglesia. Suplicaba luego con frecuentes oraciones, luchaba con ayunos periódicos y suavizaba su actitud con declaraciones de consuelo, y no lo dejó, como algunos dicen, sino cuando estuvo restaurado en la iglesia, ofreció un poderoso ejemplo de arrepentimiento verdadero y una gran evidencia de regeneración y trofeo de una resurrección visible. Y aquí vemos al apóstol del amor precisamente ganando a una alma de un hermano que se había perdido con ese amor. Ahora hablaremos de otros apóstoles poco conocidos. Breves palabras porque hay pocos versículos que hablen de ellos. Sin embargo, Dios los hizo apóstoles. Primero, Simón el Cananita o Simón el Celote, que pertenecía a un partido político radical que luchaba por el derrocamiento del gobierno romano en Israel y que se dice que tuvo actividades misioneras en Egipto, en Cirene, en Martania, incluso en Bitinia, y de hecho Eusebio cita que los apóstoles alcanzaron este lugar. Hay referencias antiguas de que el evangelio entró al norte de África poderosamente en Cartago como base por influencia de Simón. Y también hay un historiador que describió su ministerio en Gran Bretaña. Dicen sus palabras: al sur de Inglaterra estaba escasamente habitado por los nativos británicos y por consiguiente mucho más poblado por romanos. Estaba mucho más allá del fuerte escudo protector de las armas silurianas y los poderosos celtas al norte de Yorkshire. En este territorio peligroso, Simón sin duda estaba solo. Sin desanimarse, con un infinito coraje, comenzó a predicar el evangelio cristiano en el corazón del dominio romano. Sus sermones apasionados hicieron que rápidamente captara la atención de Cato Deciano, pero no sin antes de haber sembrado la semilla de Cristo en los corazones británicos y de muchos romanos, quienes a pesar del infatigable odio de Deciano, que oponía a todo el que fuera cristiano, guardaron el secreto de la verdad, encerrándola en su corazón. Los historiadores coinciden en que este apóstol también murió como mártir. Seguimos con otro del que se habla poco en la Biblia, pero Jesús lo hizo apóstol. Jacobo, hijo de Alfeo, también era llamado Jacobo el menor. Y eso del menor fue quizás por ser el más joven, porque era quizás menor en edad que Jacobo, el hermano de Juan, de quien también ya hablamos, o a lo mejor porque era más bajo de estatura, no sabemos exactamente. Pero incluso se le suele confundir con otros, porque el hermano de Jesús, que también después llegó a ser apóstol, se llamaba Jacobo, y cuando lees referencias históricas antiguas sobre Jacobo, no sabes si se refiere al que era el hermano de Jesús o a Jacobo, el hijo de Alfeo. Así que, pues no hay mucho escrito de él, sin embargo se sabe que también como los otros, participó en misiones y que hay referencias de que dio su vida como mártir. El tercero, de quien se habla poco, fue Lebeo, que tiene por sobrenombre Tadeo, y se le conoce como Judas en otro evangelio. De hecho, le llaman a él como el hombre de los 3 nombres, aunque uno de ellos era en realidad apodo. Su nombre Judas complica su identificación por otros, porque pues estaba Judas Iscariote, que fue Judas el traidor, y también estaba Judas, otro hermano de Jesús, que también llegó a ser apóstol y que escribió una carta que está antes del libro de Apocalipsis. Su nombre Lebeo, que viene de Lev en hebreo, que quiere decir corazón, pero sobre todo el sobrenombre que le pusieron, que es Tadeo, que viene derivado de la palabra pecho, significa querido o amado. Y habla mucho del carácter que él tenía. De alguna manera era este hombre que le dijeron querido o amado. Se supo ganar el corazón de los demás.
Y sobre la obra misionera en la cual él participó, se dice que predicó junto con Bartolomé en Armenia, que llegó de hecho a ser la primera nación cristiana del mundo, y también hay referencias de él en Persia. Su muerte se afirma que fue martirizado, atravesado por flechas mientras estaba atado en una cruz en Persia. Ahora vamos a uno de los últimos, que fue Tomás o Dídimo. Dídimo, que quiere decir gemelo. Esto quiere decir que Tomás tenía un hermano gemelo, pero vemos que Jesús a uno lo hizo apóstol y a otro no. Por lo tanto, depende de la elección de cada quien la vida que uno desarrolle. Y fue un hombre interesante también, al igual que muchos nos identificamos en Pedro, en las dificultades de carácter, también nos identificamos muchos en Tomás por sus debilidades y su carácter pesimista en muchas situaciones y la forma en la que a él le costaba creer. En Juan 11:16 vemos una referencia de él. Dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí está haciendo una referencia en la cual Jesús iba a ver a Lázaro, lo cual implicaba mucho riesgo porque estaba cerca de Jerusalén y porque había mucha oposición para Jesucristo en esta zona. Y entonces, a pesar de que todavía no había llegado el momento en el que Jesús iba a ser crucificado y iba a ser muerto, pues Tomás como que veía todo negro, veía el riesgo, lo veía claro. Y vemos a Tomás en cuanto que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Vamos ya, vamos. Y vamos a dar la vida por él. O sea, tenía un corazón de dar la vida por Cristo, pero era muy pesimista. Todavía no era el momento. Todavía no era el día en el que iba a ser llamado algo así, pero él ya decía: no, ya me voy a morir, ya nos vamos a morir. Lo veía negro, era una persona que no veía el vaso medio vacío, medio vacío en lugar de verlo medio lleno, y le costaba ver las oportunidades y siempre estaba viendo lo peor. Y bueno, la ocasión más famosa que marcó a Tomás en la historia fue su dificultad para creer en la resurrección de Cristo. Juan 20, versos 25 al 28 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando con las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y aquí vemos cómo él no era como Juan, que vio la tumba vacía y creyó. No, a él le costaba. Yo necesito evidencias. No vaya a ser que alguien abrió la tumba, se rodó el cadáver o algo pasó. Yo necesito evidencias. Y quiero ver sus heridas para que no sea alguien que se parece a Cristo. Quiero ver las heridas y quiero meter el dedo ahí y el costado porque un soldado lo atravesó con una lanza. Yo quiero meter ahí mi mano en el costado. Le costaba creer. Y estuvo esperando ahí 8 días. A pesar de que estaba en incredulidad, no se iba. Ese tipo de personas que ni se va ni cree. Se quedó como en medio, pero Jesús, que tiene tanta misericordia y tanta bondad, se acercó a él y le dijo: mira, ven, mete tu dedo y mete aquí tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces le dice: Señor mío y Dios mío. Y este hombre, que le costó tanto creer, fue usado ampliamente en muchas misiones. Hay referencias de él al este del Imperio Romano, referencias de Tomás en Babilonia, en India. Se pensaba que estuvo a más tardar en el año 49 después de Cristo. Y Mundadán explicó el ministerio de Tomás con esas palabras: Tomás predicó el Evangelio y bautizó a las personas en todos los lugares a los que fue y fundó iglesias, según una inscripción en una piedra que los cristianos de Santo Tomás leyeron e interpretaron para arroz. El apóstol convirtió a 3 de los principales reyes de la India: el de Visnaga, el de Shoren Porumal y el de Pandi, llamado Pandi Perumal, y el de toda Malabar, llamado Sharan Peramal. Y vemos cómo tuvo mucho éxito. Convirtió a 3 reyes de la India,
predicó en múltiples lugares con un fruto abundante, hasta los reyes le oyeron, fundó iglesias, y aquel discípulo pesimista que le costaba creer fue poderosamente usado para llevar el evangelio a muchas más personas. Su muerte fue descrita también por un historiador. Te voy a leer las palabras. Dice: Tomás, uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor, vino directamente del cercano oriente y desembarcó en Cranganor alrededor del 52 después de Cristo. Convirtió familias hindúes de las castas altas en Cranganor, Playur, Quilón, entre otras. Consagró sacerdotes de algunas de estas familias, levantó unas 7 iglesias, erigió cruces y luego pasó hacia la costa oriental y allí sufrió el martirio. Su tumba está en Milapore, en la costa. Terminamos con el último, Judas Iscariote, que no vamos a hablar de él, pues ya hicimos una explicación amplia cuando hablamos del arrepentimiento, mostrando su vida como un ejemplo de falso arrepentimiento. Entonces, más que hablar de él, hablaremos de aquel que lo sustituyó, porque fue sustituido por uno más digno. No teniendo forma de evaluar mejor que entre 2 candidatos, los apóstoles oraron para que Dios decidiera a quién él iba a escoger como el más digno que sustituiría a Judas. Hechos 1, versos 24 al 26. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías sustituyó a Judas Iscariote. No hay referencias en la Biblia de Matías. Después se piensa que él era uno de los 70 enviados que Jesús mandó, al igual que Bernabé, y la tradición armenia lo reconoce como uno de los apóstoles que fundaron esta nación cristiana, junto con Tadeo, con Bartolomé, con Simón el Cananeo y con Andrés. Y hay referencias de que padeció de caníbales un ataque que lo dejó ciego y fue rescatado por Andrés, y posteriormente sufrió martirio no negando a su maestro. Eso hizo Matías. Y cuando leímos previamente ese pasaje de cómo eran poderosamente los apóstoles usados, dando testimonio de la resurrección de Cristo, ahí ya estaba Matías en funciones, y dice el pasaje que todos eran usados, por lo que él debió de haber sido usado al igual que los otros 11. Sin embargo, existen opiniones teológicas de que los 11 se aceleraron en poner un apóstol y que se lo debieron de haber dejado al Señor, porque a final de cuentas tenían dudas de quién será, y pues terminaron echando suerte sobre alguno, y pues cayó sobre Matías. Sin embargo, Dios nunca les reprendió eso como un pecado, pero hay quienes dicen, pues es que se debieron de haber esperado, porque el que llama a los apóstoles era Dios. Y hay un apóstol dentro de otros que llegaron a ser apóstoles y que también se mencionan. Por ejemplo, evidentemente Pablo, Santiago, el que fue el hermano de Jesús, Judas, que también fue hermano de Jesús. Un tiempo no le seguían, pero después se arrepintieron y cambiaron y se restauraron. Bernabé, que también estuvo con Pablo. Y empiezan a hablar la Biblia de ciertas personas que también tuvieron el privilegio de hacerse apóstoles. Dentro de ellos, porque ahorita estamos haciendo un énfasis en los 12 a los cuales Jesús llamó al inicio, pero dentro de ellos hay uno que es particularmente especial en cuanto a la forma en la que Dios lo usó de una manera muy poderosa, que es Pablo. Porque él escribió una gran parte del Nuevo Testamento. La teología cristiana depende mucho de las cartas que él dio a las iglesias, y fundó y fue un ejemplo y una referencia, y fue poderosamente usado para extender el evangelio en muchos lugares. Y nos recuerda el texto de que Dios viene y bendice, y a los postreros los hace primeros, y a los primeros los hace postreros. Y a ese que era postrero, Dios lo levantó y le dio un lugar especial, y lo hizo primero, y le dio un lugar singular dentro de los apóstoles. Tanto que hasta Pedro dice, hablando de las cartas de Pablo, también hablando de ellas como también las otras escrituras, como diciendo, están al paralelo de la Biblia. Es palabra de Dios lo que Dios nos dejó por
Pablo y eleva sus escritos al nivel del canon bíblico. Entonces fue ampliamente utilizado Pablo y hay muchas referencias hubo 12, pero después se agregaron. Y bueno, pues, ¿qué pudo haber sido? ¿Cuál era el plan de Dios? Porque si, al final de cuentas ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, iban a estar sobre 12 tronos y demás. Hay quien piensa, por ejemplo, que esos 12 más otros que se fueron agregados pudieron haber completado 24 y que a final de cuentas Dios los envió a servir de 2 en 2 y que algún día estarán juzgando en las tribus de 2 en 2 y que se completaron 24 como sería un tipo de los 24 ancianos que se mencionan en otras visiones hablando del cielo. Y bueno, son finalmente teorías de lo que pudo haber pasado. Hay cosas que están claras y hay cosas que no están claras y que Dios deja ocultas. Y son simplemente teorías teológicas, pero Dios nos dejó una palabra especial a través de esos apóstoles, 12 inicialmente y otros que después se agregaron, porque fueron testigos de la resurrección de Cristo. Termino con Apocalipsis 21:14, que dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces estos 12 apóstoles iniciales tienen un lugar especial, en el cielo tienen un lugar especial y Dios les da esa singularidad y esa forma como reconociendo que Él los levantó y que los puso en un lugar singular. Y te recuerdo, eran hombres comunes. Recuerda sus defectos. Pedro, impulsivo, que cayó incluso en cobardía. Juan y Jacobo, pidiendo juicio innecesario, pidiendo que cayera fuego del cielo, siendo demasiado rudos cuando no era momento de ser rudos. Tomás, negativo, le costaba creer, ya nos vamos a morir, viendo las cosas difíciles. Otros, no mencionados mucho, como Tadeo, como Jacobo hijo de Alfeo, como Simón el Cananita, que no son muy mencionados, pero que sin embargo Dios les dio un lugar especial. Al mismo Matías, que sustituyó a Judas, no es demasiado mencionado, pero Dios le dio un lugar especial. Y es que hay mucha gente que no hace cosas llamativas en la iglesia, que a lo mejor no está en el púlpito, que a lo mejor no está en un lugar que sea muy visible, no es alguien visible para otros. Pero Dios, cuando nos deja a estas personas que no fueron muy visibles, pero que les dio el mismo lugar que a los otros, nos está enseñando algo. Dios los vio. Dios sabe lo que le pidió y lo que le dio a ellos. Dios sabe. Y a lo mejor tú no tienes un lugar muy visible. A lo mejor no tienes un ministerio donde se vea así tu nombre o los demás hablen de ti. Y eso habla de tu amor. Porque si tú vas y amas a una persona y nadie te vio, Dios te vio. Y Dios te pudo haber enviado. Y Dios te bendice. Y no importa tanto si te ven o no te ven. Importa agradar a Dios. Importa darte por Dios. Y si Dios a esos que tenían tantas situaciones, tantos problemas de carácter, tantas dificultades, los usó con tanto poder y fue tan paciente y tan bueno y les habló tantas cosas maravillosas, lo puede hacer con nosotros. Porque al final de cuentas levantó a los apóstoles para ser los primeros, pero para edificar a la iglesia y para prepararnos a todos. Entonces ellos nos dejaron historia, nos enseñaron, nos mostraron cómo se dirige la iglesia para que vayamos a Cristo y seamos de Cristo. Entonces, como lo hizo con Pedro, te puede hacer a ti también. Te puede ayudar a ser poderoso. Imagínate a Pedro desesperado, impulsivo, cómo Dios le moldeó el carácter, que soportó 9 meses colgado en una columna de una manera incómoda. Y no se puso a llorar o lamentar, se puso a predicar y ganó a las personas de la cárcel. Dios lo usó. ¿De dónde sacó ese poder Pedro? De Dios. Y si Dios se lo dio a Pedro, te lo puede dar a ti. Me lo puede dar a mí. Dios te ama. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere levantar. Dios te quiere ayudar. Y vamos a estar estudiando, ahora que estamos leyendo los evangelios juntos, las palabras de Cristo que los apóstoles aprendieron.
Esas enseñanzas de Cristo que ellos oyeron y que los levantaron a ellos de manera poderosa. Y si estamos en oración y si estamos buscando a Cristo como ellos también lo hicieron en su tiempo, a pesar de nuestros defectos de carácter, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras concupiscencias, a pesar de tantas cosas, Cristo nos va a cambiar. Cristo nos va a ayudar. Quizás tú dirás, yo me parezco a Tomás. Yo también soy negativo. Yo también veo todo difícil. A mí me cuesta también creer. Me identifico mucho cuando él quería evidencias. Dios lo sabe. Por eso Dios llamó a un Tomás con quien tuvo paciencia y a quien lo sacó de la incredulidad y lo usó con poder en muchos lugares para que todos los que tenemos esa concupiscencia veamos, si Dios fue paciente y levantó a Tomás, lo va a hacer conmigo. Si yo soy impulsivo y Dios tuvo paciencia y formó a Pedro y él oró y buscó de Dios la gracia y Dios cambió su carácter impulsivo. Y si ese apóstol que no tenía amor y quiere Dios que mande que caiga fuego del cielo y que todos mueran, luego estaba en un caballo siendo un anciano yendo a perseguir a un discípulo que había caído lleno de amor, ¿no nos podrá enseñar a nosotros a amar también? Entonces es poderoso el mensaje que estudiamos en la Biblia. Dios es bueno. Y Dios nos pide a no conformarnos en este siglo, sino a renovarnos en nuestro entendimiento. Romanos 12:2, con este versículo terminamos, dice, no os conforméis en este siglo, o sea, las cosas de la actualidad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos pide ser transformados, Dios nos pide ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Dios renovó a esos hombres. No eran grandes, eran como tú y como yo, con debilidades, con pasiones, con problemas. Dios lo hizo en ellos, Dios lo puede hacer en ti. Seamos de Dios, busquemos con todo nuestro corazón a Dios, leamos con hambre el Nuevo Testamento que estamos estudiando y con humildad, y Dios va a repetir el milagro que hizo en ellos y nos va a renovar y a transformar si somos humildes. Amén. Bueno, muy bien, con eso terminamos. Dios les bendiga, sigamos orando y buscando a Dios con todo nuestro corazón y confiando en Él. Que tengan bonita tarde. Dios les bendiga, estamos despedidos.